Soy Daniela González, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en Investigación a los Medios con la profesora Aiblis Boais conoceremos un poco acerca de la estructura morfológica de contenidos informativos para diferenciar el valor jerárquico y noticioso. El análisis morfológico de los contenidos informativos es una herramienta esencial para desentrañar las capas de significado en los mensajes comunicacionales, a través de la descomposición de palabras, la identificación de morfemas y la evaluación de la estructura interna de los periódicos. Podemos comprender mejor cómo se construyen y transmiten las noticias. En esta exploración examinaremos tanto la morfología específica de las palabras como la organización general de los contenidos periodísticos. El mensaje comunicacional y su significado. El análisis comunicacional se refiere al estudio crítico y sistemático de los mensajes, canales y elementos que intervienen en la comunicación. Se trata de comprender el mensaje comunicacional en profundidad. Esto implica analizar no solo las palabras utilizadas, sino también su contexto, intención y significado. Se pueden aplicar técnicas como la semántica y la sintaxis para desentrañar o aclarar las capas de significado en un mensaje. Los elementos claves para un análisis comunicacional se dividen en mensaje, emisor, receptor, canal y contexto. Y es de suma importancia ya que facilita detectar problemas, optimizar estrategias, tomar decisiones informadamente, ayudando a comprender dinámicas comunicativas en organizaciones, medios de comunicación, publicidad, relaciones interpersonales, entre otros. Análisis morfológico del periódico. El análisis morfológico se centra en la estructura interna de las palabras. En el contexto de un periódico, esto implica examinar cómo se forman y modifican las palabras utilizadas en los contenidos periodísticos. Los morfemas, las unidades mínimas de significado, son fundamentales en este análisis. Por ejemplo, descomponer una palabra en sus prefijos, raíces y sufijos puede revelar información relevante. Estructura del periódico interna y externa. Aquí se abordan varios aspectos, como lo son presentación, donde se presenta el periódico físicamente, formato, diseño, etc. Morfología, la estructura de las palabras y cómo se organizan en los contenidos. Emplazamiento u obligación, la ubicación de ciertos elementos dentro del periódico, por ejemplo, los titulares en la portada. Titulación, cómo se titulan las noticias y artículos. Cuadrantes, la disposición de contenidos en diferentes secciones del periódico. Morfología del periódico. La morfología del periódico se refiere a la estructura y discomposición visual de los elementos en una página de periódico. Está la caja de impresión, que es el área donde se coloca el contenido del periódico. Excluyendo los márgenes, se obtiene un rectángulo con dimensiones de 20,3 centímetros de altura y 29 centímetros de base, lo que le da una superficie de 588,7 centímetros cuadrados. Esta área es fundamental para el diseño y la distribución de los elementos visuales y textuales. Títulos y epígrafes. Los títulos son una parte esencial de la morfología del periódico. Algunos ejemplos son: título principal, su base es de 13,1 centímetros y altura de 4 centímetros, con una superficie de 52,4 centímetros cuadrados, 8,9% del área total. Títulos secundarios. Su base es de 6,1 centímetros y su altura de 2 centímetros, con una superficie de 12,2 centímetros cuadrados, siendo el 2,07% del área total. Están los epígrafes. Su base es de 9,3 centímetros y su altura de 2,3 centímetros, con una superficie de 21,39 centímetros cuadrados, 3,6% del área total. Estos tamaños relativos indican que partes del periódico se destacan visualmente. Publicidad. En el análisis morfológico, la publicidad también se considera. Sin embargo, en algunos casos, como en el periódico Imperio, la ausencia de la publicidad puede ser llamativa. El espacio publicitario se compara con el del área total de la caja de impresión para evaluar su impacto visual. En resumen, la morfología del periódico influye cómo los lectores perciben y navegan por la información. Los tamaños relativos de los elementos visuales y textuales realmente determinan qué atrae más la atención del lector. Tabla
Tabla de análisis morfológico. Esta tabla podría ser una herramienta para sistematizar el análisis morfológico. Puede incluir categorías como palabra, la palabra específica que se está analizando, categoría gramatical, si es un sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Significado o contexto, que representa la palabra en el contexto de la noticia, jerarquía o noticiosidad, que evalúa si la palabra tiene un papel relevante en la noticia. Ejemplo de análisis morfológico. Tomemos la frase: la tortuga de mi tío es muy veloz. La, artículo determinado femenino singular. Tortuga, sustantivo común femenino singular. D, preposición. Mi, adjetivo determinado posesivo primera persona singular. Tío, sustantivo común masculino singular. Es, verbo ser tercera persona singular. Presente, modo indicativo. Muy, adverbio de cantidad. Veloz, adjetivo calificativo singular. Recuerda que el análisis morfológico se centra en identificar la clase gramatical a la que pertenece cada palabra en una oración. Es importante no confundirlo con el análisis sintáctico, que se enfoca en la función de las palabras dentro de la oración. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.